tardes. En la parte 4 del tema 3, planificación de atracciones turísticas de carácter cultural, veremos las diferentes caracterizaciones que tiene este tipo de atractivos turísticos. Los principios de planificación, habíamos dicho que son elementos rectores que nos permiten a nosotros poder aplicar, en este caso sería a atractivos de carácter cultural, no importando dónde estén ubicados, sino que tienen un común denominador, que en este caso son las atracciones turísticas culturales. Dentro de estas podemos nosotros establecer que se incorporan, en este caso, las presentaciones artísticas, y eso significa de que estas presentaciones artísticas, como espectáculos, como eventos, tienen que ser necesariamente desarrolladas en un centro cultural. Entonces, las presentaciones artísticas requieren, lógicamente, de tener una infraestructura adecuada como un centro cultural para poder desarrollarse, poder, en este caso, formar parte también del atractivo turístico. El centro cultural va a tener que tener múltiples objetivos y actividades, y que no solamente estén enmarcadas mirando hacia el perfil consumidor que tienen los turistas, sino que también estos centros culturales, es decir, van a presentar también actividades, ¿no?, que sean y estén destinadas a la población local. Otro elemento fundamental que tenemos que tomar en cuenta es de que las instalaciones de los centros culturales tienen que agruparse. Es decir, de que un centro cultural puede tener salones a la vez que pueden ser para un centro de eventos, un centro congresal. Entonces, podrán ser también para presentaciones de exposiciones itinerantes. Tendrá que tener un teatro para las actividades folclóricas. Es decir, lo que se tiene que buscar es agrupar las instalaciones para que en este caso puedan ser múltiples las actividades que puedan desarrollarse en ellas, y lógicamente de esta manera también justifique la inversión que haga el Estado en este tipo de infraestructuras. Dentro de los principios de la planificación de las actividades culturales, el primer elemento es la conservación del atractivo. Es decir, de nada nos va a servir a nosotros y si estamos pensando de que vamos a lograr atraer a flujos de visitantes en atractivos que no estén conservados y en este caso que no estén puestos en valor, entonces solamente pasarán a ser recursos turísticos. Es fundamental tener y que el plan contemple dentro de sus proyectos específicos la conservación del atractivo cultural. Esta conservación tal vez tenga que realizarse con tareas de restauración, ¿no?, de conservación, precautelando lógicamente el deterioro, y para eso va a significar en muchos de los casos de que también que tenga que poner e incorporar infraestructura para lograr este fin. En muchos casos hay que adoptar medidas de tipo arqueológico o histórico. En este caso va a significar de que se van a tener que desarrollar y hacer las investigaciones arqueológicas y las excavaciones. Muchas de ellas seguramente, varias, no van a tener todavía acceso a los turistas, pero sí se puede crear una forma muy interesante, que es que poniendo cierta infraestructura, implementando cierta infraestructura para que los turistas también puedan ver cómo se hacen las labores
de excavaciones, ¿no? Y en este caso también los trabajos de arqueología. Entonces eso puede formar parte también del atractivo turístico. En el caso de las medidas de adaptarse, a tener que adoptarse, en el caso histórico, en este caso, en elementos históricos que pueden ser edificaciones, pueden ser obras de arte, pueden ser cuadros, pueden ser esculturas, es decir, cualquiera que fuese el material tangible que se requiere poner en valor, va a significar la restauración. Y las restauraciones son labores que no solamente están dirigidas a satisfacer las necesidades de los turistas, sino que también en este caso las restauraciones van a servir para poder poner en valor y para poder conservar, ¿no? En este caso, las piezas que deben ser exhibidas. Otro elemento fundamental que vale la pena también recalcar es que existiendo, en este caso, obras que sean propias del lugar, como un patrimonio cultural, histórico-cultural, vale la pena poder trabajar sobre aquello, la parte de las artesanías. Y un ejemplo muy claro de este, por ejemplo, tenemos en el caso del Cusco, que la pintura colonial cusqueña tiene características y particularidades muy propias. Y gracias al aporte que hizo la cooperación española para la restauración de los diferentes de las diferentes obras civiles, tanto civiles como religiosas, se ha logrado la restauración de iglesias, y no solamente en la parte de la infraestructura como tal, sino también en las obras de arte en los interiores de las iglesias y de los templos, ¿no? Y es así que a los lugareños se les ha enseñado justamente restauración y pintura colonial, trabajo en fierro forjado, como se hacía en la época de la colonia, lo mismo también la pintura con los añiles o semejando siempre los colores de los añiles, en este caso coloniales. Entonces se ha ido formando, se ha ido capacitando y se ha ido formando a esa gente que, a esos lugareños que posteriormente fueron, que bajo la supervisión de un maestro, se han puesto, una vez capacitados, se han puesto a restaurar las diferentes obras de los templos. Pero lo que la cooperación hizo fue un poco más allá. Esa gente que una vez que terminaron las labores de restauración del interior de los templos, exterior e interior de los templos, es decir, se ha creado en ellos las pericias necesarias para que ellos puedan ser y pasar a ser artesanos. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la pintura colonial cusqueña, quienes se habían restaurado se convirtieron luego a ser artesanos y empezaron a hacer réplicas de las pinturas cusqueñas, y lógicamente que eso ha sido un gran salto porque ya se pudo, es decir, generar fuentes de empleo para cierta población del lugar, y que han ido y hasta el día de hoy se ve que van vendiendo las réplicas como réplicas de la pintura colonial cusqueña. Inclusive hay grupos de amas de casa que en el día tienen que hacer sus labores de casa, en las tardes o noches se ponen a pintar y van a dejar sus pinturas, es decir, en este caso las imitaciones de la pintura colonial, las dejan en las diferentes tiendas o finalmente mandan a sus hijos para que las puedan vender a los turistas. Entonces, ese es un elemento fundamental porque se ha logrado hacer un rescate cultural sobre las características, en este caso, de la pintura colonial, y los turistas pueden llevarse un hermoso recuerdo, que en este caso es una réplica de la pintura colonial. Por eso decimos que las artesanías deben ser trabajadas con autenticidad, modelos tradicionales y materiales del lugar, diseños adaptarse a las necesidades del mercado.
En este caso, por ejemplo, podemos poner un ejemplo muy real, como es en México la talavera. La talavera es un tipo de cerámica, ¿no? Hay una cerámica utilitaria, que en este caso pueden ser vasos, pueden ser botaneras, pueden ser fuentes que sirven para el diario vivir y para la cocina y todo eso. También hay una cerámica ornamental, que serían en adornos, y la talavera en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, que es la cuna de una de las culturas precolombinas más antiguas y que tenía un manejo espectacular de la cerámica, es decir, cómo se han rescatado esos saberes ancestrales que hasta el día de hoy hay mercados muy grandes donde se venden la artesanía de la talavera en diferentes formas y en diferentes artefactos. Inclusive se ha llegado al colmo en que los chinos se han puesto a imitar los diseños de toda la cerámica de Talavera de México y la venden en México como si fuera artesanía mexicana. Entonces, por eso que los vendedores siempre preguntan, dicen, esta es artesanía mexicana, no es china. Y realmente si uno ve en la artesanía, en la producción ya masificada, industrializada de los chinos, se ve de que no lleva el sello de autenticidad de la cerámica talavera. Es por eso que los gobiernos deben establecer normas de calidad y sellado eh, las que cumplan las normas de este tipo de cerámicas que realmente en el fondo llegarían a pasar a ser casi obras de arte. Por ejemplo, hay una gran diferenciación entre lo que es la joyería en plata italiana, que todo está trabajada a máquina, toda la joyería en plata en Italia está trabajada a máquina, en cambio la joyería de plata en México, toda está trabajada a mano. Todo es un trabajo artesanal, ¿no? Y el trabajo artesanal significa que es trabajo a mano. Es por eso que el gobierno, es decir, eh, establece las normas de calidad y el sellado. Por eso que siempre en las joyas mexicanas dice 925 o 950, que es la pureza de la plata, y siempre ponen una M y una X al lado. Significa que es industria mexicana. Entonces, eso está reglamentado por una ley inclusive de protección a la artesanía y de conservación de su autenticidad como tal. Para cumplir normas y precios, el gobierno no puede establecer mercados, eh, eh, es decir, para que pueda cumplir las normas y los precios, porque eh, un trabajo hecho a mano tiene mucho mayor valor que un trabajo hecho en una industria, ¿no? Como el ejemplo que poníamos de la talavera artesanal y la imitación china, ¿no? Entonces, para que puedan cumplir las normas y el precio, el gobierno debe establecer mercados donde se exhiban y vendan los propios artesanos. Es decir, en algunos casos se ha visto de que se busca evitar el intermediario y de que realmente sea la venta del artesano al consumidor, en este caso al turista. Otro elemento fundamental es de que las artesanías pueden ser visitadas en el lugar donde se fabrican. Y eso es muchísimo más atrayente en un recorrido que hacen tours que se hace en Santiago de Chile, por ejemplo. Te llevan a los talleres artesanales de platería, ¿no? Porque Chile también produce algo de joyería en plata. Y te llevan a los talleres como tours. Dentro del tours vas a ver tú y tienes ahí mismo la opción de poder comprar las joyas. Lo mismo también se hace en México, mexicana. Y lo mismo también se hace hemos visto en el Brasil, en el caso de las artesanías trabajadas en madera, que son tallas muy hermosamente hechas, especialmente al noroeste del Brasil, por Manaus, por Portobelo, por todos esos lugares.
Es decir, los tours incorporan también la visita para comprar las artesanías, donde se puede ver dónde están trabajándolas y además se puede comprar. También hemos visto que hay una parte muy interesante en las pampas de Yampara, en el departamento de Chuquisaca, cuando los turistas tienen que trasladarse hasta la población de Tarabuco. Entonces se ha adaptado una operadora de turismo, ha incorporado una partecita de un pueblito, una comunidad campesina muy pequeña, talleres de hilado, ¿no? Artesanales de hilado. Entonces se las puede ver a las señoras vestidas de negro con sus axus, sus cosas, y que están tejiendo en los telares. Y los turistas tienen la opción de poder ver cómo hacen los tejidos los tarabuqueños. Y además también al lado hay una sala de exhibición donde se venden un sinnúmero de artesanías, en este caso de tejidos. Aquí podemos ver en las imágenes las labores de arqueología que se están desarrollando. Es decir, es un arqueólogo que está haciendo la limpieza y están haciendo la recuperación. Un trabajo muy tedioso, ¿no? Porque se trabaja con pinceles, eh, eh, con punteros, etcétera, para no lograr romper. Acá ya tenemos piezas que han sido excavadas y han sido encontradas en los chupares, donde ya están puestas en exhibición. En algunos casos vemos que hay piezas que son por pedazos, ¿no? Que no han estado completas. Y aquí ya podemos ver también una exhibición en tallado de madera, donde acá tienen las tarjetas, donde dan la descripción de las características. Y aquí tenemos una construcción de época colonial, ¿no? Y este es un centro cultural. Aquí podemos ver inclusive los balcones, ¿no? Estos son los balcones coloniales, donde se ve realmente esas características y cómo ha sido restaurada y están siendo conservadas estas obras civiles, inclusive en el mismo trabajo que han hecho de la restauración del fierro forjado en los protectores de las ventanas. Acá podemos ver también otro recinto, que es la Casa de Correos y Telégrafos, que hoy en día también ya se vuelven centros de exhibición. La construcción de la época republicana, muy bien conservada. Y aquí también podemos observar otro recinto que ofrece visitas a los turistas para poder apreciar las características que tienen, en este caso, las construcciones. Otro atractivo cultural, por ejemplo, puede ser la venta que se hace de los productos de la canasta familiar, productos agrícolas, pero lógicamente que aquí tiene que reunirse todo un conjunto de elementos que busquen fundamentalmente la protección a los turistas. Tienen que haber baterías de baños muy bien sanitizados, y sí se puede hacer una operación receptiva en estos lugares para mostrar la venta de los productos agrícolas, y en este caso las vendedoras no venden, los productos no están en el suelo, sino que están sobre mesas o tarimas. Y acá tenemos la visita de otro centro cultural, donde las personas están haciendo fila para entrar al centro cultural. Entonces, es decir, hay diferentes tipos de infraestructuras, diferentes formas de mostrar los atractivos culturales y, lógicamente, el legado de diferentes culturas. Dentro de los principios decíamos que los museos pueden atraer flujos de turistas nacionales e internacionales. En este caso, los museos tienen que ser de trascendencia muy grande y muy importante, como es el caso del Museo del Louvre, ¿no? El Louvre, por ser el Louvre, atrae a turistas, gente que va exclusivamente
a visitar el museo y pasar un día en la ciudad y de luego continuar el viaje. Las salas de exhibición, de exhibiciones, bien todas de piezas y etiquetadas multilingüe, es decir, de que esto significa de que todas las piezas que se exhiban tienen que estar con sus etiquetas y mejor si llevan, es decir, la referenciación de las etiquetas en el idioma del lugar y también, en este caso, un idioma universal como sería el inglés, ¿no? Por eso decimos que deben ser multilingües. Deben presentar exposiciones integradas sobre evolución histórica y cultural de las zonas que se representan. Es decir, en este caso estuviéramos viendo de que la temática a ser presentadas en las diferentes salas o en algunas salas de exhibiciones de los museos tienen que representar necesariamente las zonas a las cuales va a tener acceso el turista a visitar. Si ponemos el caso, por ejemplo, de Yamparaes, Tarabuco y Yamparaes en Sucre, si va a haber un museo, en este caso ahí, el museo, los museos en Sucre, donde muestra toda la evolución que ha tenido la cultura Yampara como cultura pre-inca. Y muestran ahí sus vasijas, sus tejidos, todo eso. Eso inclusive en ese museo va a motivar a los turistas para ir al lugar donde habitan esas personas. La presentación de muestras itinerantes es un elemento fundamental para poder expandir la, la información sobre ciertas culturas y las muestras itinerantes significan de que, en este caso, por ejemplo, si tomamos el caso del ejemplo de la cultura Yampara, se podían hacer exhibiciones itinerantes por toda Sudamérica de la cultura Yampara. Y hay museos que van a recibir estas muestras itinerantes. En ese caso, la administración del museo lo que está haciendo es mostrar las bondades que tuvo la cultura Yampara, ¿no? Y las características de sus piezas de exhibición. Pero en el fondo lo que hace está difundiendo y está posicionando el producto turístico del país. En el caso de los acontecimientos especiales, carnavales, fiestas religiosas, ferias, se tiene que organizar al turismo, evitando las congestiones. Y ese es uno de las grandes fallas que nosotros adolecemos dentro de las manifestaciones culturales y los carnavales. Si nosotros vemos, por ejemplo, el carnaval de Cochabamba, es decir, es un caos, ¿no? Venta de bebidas alcohólicas, al final hay hasta violencia, problemas, que no debería ser si nosotros queremos vender como una parte del producto turístico este tipo de actividades. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el Carnaval de Oruro, que el Carnaval de Oruro inclusive ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, tangible de la humanidad por la UNESCO. Entonces, se requiere realmente de que exista la infraestructura necesaria. Y ya el carnaval debería realizarse en un solo sector, donde no se perjudique la transitabilidad, las calles peatonales, etc. Debería crearse una infraestructura exclusivamente para poder desarrollar esta actividad. Y debería estar muy próxima hacia la Virgen del Socavón. Pero las graderías, los servicios higiénicos, que es uno de los elementos fundamentales en Oruro, y tomando en cuenta el frío que uno tiene que casi amanecer, entonces esto motiva realmente a que se tenga que repensar nuevamente cómo deberían ser las festividades religiosas, que lógicamente van a traer un flujo turístico importante. Y en este caso tenemos que evitar las congestiones, ¿no? Porque lo más detestable es estar entre 10.000 personas para asistir a un evento, el turista que esté para asistir a un evento cultural de esta naturaleza. Y mucho más aún ahora que con el problema de la pandemia del COVID. Es decir, hay que tomar mucho más
en serio cómo van a ser las organizaciones de estas actividades a futuro. Es importante también desarrollar promociones turísticas intensas sobre estos acontecimientos, ¿no? Es decir, no hay lógica que nosotros, que aquí, por ejemplo, en Cochabamba se acostumbra cuando es la festividad de la Virgen de Urcupiña, que el afiche oficial de la Virgen 24 horas antes de realizarse el evento se presenta. Sí, justamente lo que se quiere, el afiche tiene un fin, desde el punto de vista de la publicidad turística. Y ese fin es atraer a turistas. Eso significa que 6 meses u 8 meses antes, ya el afiche y todo el material, sea material digital o material físico, los trípticos, los bípticos, etcétera, ya deberían estar elaborados, ya deberían estar distribuidos en todas las embajadas bolivianas, en el extranjero y en todos los consulados. Todas las representaciones diplomáticas del país, 6 meses antes ya debería estar distribuido ese material, porque uno de los precursores, en este caso, de la difusión del turismo son justamente las embajadas y los consulados. Entonces ese material tiene que estar entregado con anticipación y no puede ser 24 o 48 horas antes de las fiestas. No tiene razón de ser, no tiene lógica. Otro elemento fundamental es la cocina tradicional, que puede ser un importante atractivo. Presentar una buena carta se puede adaptar a fines turísticos. Tenemos dos ejemplos clarísimos, ¿no? La comida mexicana, que ya forma parte del producto turístico mexicano. Es decir, hay flujos turísticos que se mueven por degustar y por comer la comida mexicana. Y otro gran ejemplo es de que el Perú está perfilando a su gastronomía como atractivo turístico. Pero eso significa de que tienen que haber escuelas, centros de formación para profesionales en el área de la gastronomía, tienen que haber cartas muy bien elaboradas, los platos tienen que estar muy bien trabajados en cuanto a sabor, en cuanto a textura, en cuanto a colores, y lógicamente también desarrollar campañas de publicidad muy grande para mostrar estas características que tienen la gastronomía y que son únicas para que puedan mover flujos turísticos. Otro elemento fundamental que se tiene que tomar como un elemento de los principios de planificación es evitar que mediante leyes la compra y exportación de antigüedades por parte de turistas. Más bien que en esa parte en Bolivia tenemos una ley de protección del patrimonio cultural que establece que todas aquellas obras, sean en tela, sean en cobre, en cualquier material que correspondan a la época de la colonia, es decir, hasta antes del año 1825, están prohibidas su comercialización en el territorio nacional y también en el extranjero. Las obras que corresponden a las épocas republicanas, con la República a partir de 1826 o 28, si no me equivoco, que establece la norma, esas obras sí no son consideradas antigüedades, porque en algunos casos hemos visto de que ha habido también mucha salida de obras del patrimonio cultural, especialmente en la parte de pintura colonial, en nuestro medio, como también en los países vecinos, por medio del turismo, que es decir, se vendían a los turistas, para ofrecer a los turistas, los que saqueaban las iglesias antiguas, vendían las obras de arte. Entonces, el plan también tiene que comprender de que tiene que haber dentro de su conjunto normativo, una parte que establezca justamente de que se tiene que precautelar el patrimonio cultural, evitando la aprobación y la venta y la exportación de obras de arte y antigüedades en general. En este caso, lo que sí se puede hacer es decir, para que los turistas puedan tener acceso a tener un recuerdo, son las artesanías, ¿no? Es decir, crear proyectos de capacitación y de formación para artesanos, para que tengan y desarrollen las destrezas y las pericias necesarias para que puedan ellos elaborar artesanías que casi sean similares a las
piezas originales. Dentro de la ejecución del plan hay que ver diferentes formas de ejecución. Un elemento fundamental, cuidadosamente coordinar entre el ente estatal y el privado. Es decir, la ejecución del plan no solamente es responsabilidad de los entes gubernamentales, sino también es asegurar la inversión privada, porque seguramente que muchos empresarios van a tener que invertir en la parte hotelera, ¿no? En la infraestructura turística propiamente, en el transporte turístico, en hoteles, en restaurantes. El Estado no va a invertir en aquello. Entonces, por eso que el plan necesariamente tiene que ser consensuado entre el sector público y el sector privado. Luego, el plan debe proyectarse a largo plazo, y nosotros decimos un largo plazo, por lo menos un decenio, ¿no? Donde, de acuerdo al comportamiento que tenga el mercado, ese plan se va a ir actualizando, viendo siempre las características que tenga el mercado turístico nacional y el mercado turístico internacional. Otro elemento fundamental es de la parte de formación y de capacitación, tanto a guías de sitio como a guías nacionales y de todo tipo de personal que se requiera para la prestación de servicios turísticos. Por eso que el plan también debe contemplar programas, puede ser un programa de capacitación y formación turística, un programa de formación y capacitación hotelera, donde ya van a haber cursos en específico para poder capacitar. Y lógicamente, lo fundamental es para la generación de empleos, y como los principales atractivos turísticos se encuentran en el área rural, entonces se van a beneficiar las poblaciones locales, ¿no? Las poblaciones rurales. Otro elemento fundamental es medir los impactos sociales del turismo sobre las poblaciones locales. Es decir, justamente para evitar la aculturación, muchas veces vemos de que es muy fuerte el impacto que puede causar en los lugareños la cultura de los foráneos, es decir, de los turistas, y tal vez los lugareños van a perder eso, su identidad, por querer imitar la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de vivir inclusive, por el constante y diario, cotidiano que tienen el relacionamiento con los turistas, ¿no? Y lógicamente que la ejecución del plan tiene que incorporar medidas correctivas, lo que decíamos, la actualización del plan, siempre viendo hacia el mercado. Gracias.